Y en esta oportunidad quiero presentarles a un gran amigo en esta oportunidad para hablar de sus experiencias. Él es Pedro Augusto Mejías Gamboa. Ya voy a presentar lo que es toda su experiencia a nivel y de su formación. Pero qué bueno contar en este canal de ISO Empresarial en YouTube con personas que pueden compartir sus conocimientos. Yo estoy siempre agradecido con todas las personas que han estado aceptando esta invitación y en esta oportunidad con Pedro Mejías, quien tiene además un récord importante en formación. Él es licenciado en química, es especialista en gestión de sistemas de calidad, medio ambiente y riesgos laborales. Tiene un máster también en dirección de operaciones de calidad e innovación. Además es en este caso auditor internacional IRCA, certificado por IRCA, para temas de, en este caso para QMS y FSMS. También has tenido una experiencia muy importante en lo que tiene que ver con laboratorios, con auditorías de sistemas integrados de gestión. Además, he tenido una experiencia importante en lo que es la formación en el área de laboratorios, un tema que es bastante específico y que quizás también nos pueda comentar algo sobre ello. Además, por supuesto, auditor de una casa certificadora, como el caso de SGS, y también consultor y auditor independiente. Y con él vamos a estar hablando de todas sus experiencias que nos puedan servir también de referencias para recomendaciones a los consultores, auditores y en general hasta para los empresarios y dueños de procesos de las organizaciones que tienen sistemas de gestión y que les permite, por supuesto, desarrollarse. Así que bienvenido, Pedro, a este canal ISO Empresarial, plataforma de voz empresarial consultores para compartir conocimientos con toda Latinoamérica. Bienvenido. Gracias, Luis. La oportunidad que me brindas en tu prestigioso programa para compartir un poco de lo que ha sido la experiencia de vida laboral en este último cuarto de siglo que llevo laborando. Pues. Así es. Y se me olvidó referir que estás desde Venezuela, desde Valencia, ¿verdad? Estamos Caracas, compartiendo un poco todo esto. Entonces, fíjate, Pedro, en esa experiencia que has tenido, una de las primeras inquietudes que siempre nos planteamos para las empresas, las organizaciones que quieren, que están en duda todavía de si adoptar o no estas normas ISO, estos estándares de mejores prácticas para ellas. ¿Por qué es importante que una organización adopte estas normas? Muy bien, Luis, esa es una pregunta bien interesante. Normalmente la normalización es un tema que es de algún modo tratado con cierto recelo por parte de muchas direcciones en las empresariales, en las organizaciones. Pero la normalización ha traído enormes ventajas a la tecnología y a la industria de los siglos XX y XXI. Basta poner como ejemplo la Organización Internacional de Normalización, mejor conocida por sus siglas ISO, que desde su fundación en 1947 ha publicado unos cuantos miles de normas, de las cuales uno normalmente no tiene conocimiento, pero que utiliza a diario. Okay. Por ejemplo, el hecho de que una persona pueda viajar al extranjero, salvo las limitaciones que nos trae hoy en día el COVID, el hecho de que una persona pueda viajar al extranjero, utilizar su tarjeta bancaria para ir a un cajero automático y extraer dinero del país anfitrión al que ha llegado, sin tener que hacer ningún trámite bancario, como se hacía antes en una oficina, solamente a través de un cajero automático, no se debe únicamente a que la banca se ha puesto de acuerdo, sino a que toda la serie de protocolos técnicos de comunicaciones, desde el tamaño de la tarjeta y la codificación de la información en la banda y el chip, responden a normas ISO. Perfecto. Responden a la misma norma. Un segundo ejemplo de los protocolos de comunicaciones de Internet, que permiten que computadoras que manejan distintos sistemas operativos puedan acceder a la misma información en la red, se basan en una norma ISO. La codificación de discos compactos se basa en una norma ISO. Los tamaños de papel se basan en una norma ISO.
los pasos y tamaños de tuerca, tornillo, se basan todos ellos en normas ISO y son ejemplos de logros que han permitido y ha facilitado la comunicación técnica y comercial entre los distintos países a lo largo del mundo. Excelente que hayas aclarado esto porque estamos en la cotidianidad usando muchas cosas o muchos productos y servicios o elementos que no sabíamos que vienen producto de estas normas. Y a mí me gustaría ahora que ahondáramos ahora desde el punto de vista de los sistemas de gestión basados en normas ISO. ¿Cómo no? ¿Qué son? Todo comienza cuando la dirección de una organización detecta o decide que requiere que haya un sistema de gestión en su empresa, en su organización. Pero lo dejo así con ese nombre, sistema de gestión, sin un apellido. Okay. Porque ese apellido es ahora, como vas a ver, nos da una variedad increíble de opciones. Puede hablarse de un sistema de gestión de la calidad. Claro. Es aplicable a cualquier organización y normalmente se basa en ISO 9001. Puede hablarse de un sistema de gestión de protección medioambiental y se basa en la norma ISO 14001. Puede hablarse de un sistema de gestión de salud y seguridad de los trabajadores, la ISO 45001. Puede hablarse de un sistema de gestión de responsabilidad social, inocuidad alimentaria, etcétera, etcétera. Además de una cantidad de normas que son específicas para determinados sectores industriales. Hay normas específicas para alimentos, hay normas específicas para la industria automotriz. Entonces, y todas esas normas pueden traerle beneficios a las distintas organizaciones. Okay. Entonces, lo primero es eso, que la dirección de la organización detecte o sienta la necesidad de disponer de un sistema de gestión de la calidad. Correcto. Esa necesidad, a esa conclusión llega una dirección, bien sea por solicitud del mercado. Tu mercado te lo exige, tu cliente te lo exige, o tú piensas que de la aplicación de ese sistema de gestión, de esa norma, tú vas a obtener un beneficio comercial o de manejo operacional. Incluso vas a obtener ahorros operacionales. Todos esos son motivos que pueden llevar a la dirección a detectar la necesidad de un sistema de gestión de la calidad. Correcto. Ahora fíjate, en tu experiencia, esa experiencia que tú has desarrollado tanto como auditor, pero también como consultor, que en este caso te toca acompañar a una empresa, llevarlos, ayudarlos y además generar esos procesos de avances y que haya resistencias al cambio o disminuyéndolas. ¿Cómo ha sido esos procesos? ¿Has tenido experiencias positivas, negativas? ¿Qué has hecho que nos puedan servir también para quienes nos ven y nos escuchan, les sirva como referencia? Bueno, uno de los mayores retos que se presenta durante una consultoría es la resistencia al cambio. Y la resistencia al cambio suele estar anidada en dos áreas específicas de la organización. La primera de ellas es la dirección. Y todo va a depender de las motivaciones que tenga la dirección para decidir implementar un sistema de gestión en su empresa. Porque puede llegar a esa decisión impelido por una necesidad de mercado. Claro. Entonces, digamos, puede ser una dirección que no está muy convencida, pero lo va a hacer porque se lo exige su cliente, porque se lo pide el mercado. Correcto. Pero no hay como mucho convencimiento. Entonces, puede haber ahí cierta resistencia al cambio. Bueno, pero hay que hacerlo, pero todo sea porque el mercado me lo pide. Claro. ¿Y qué has hecho en esas situaciones? ¿Qué te ha sucedido? ¿Qué has hecho para tratar de llevar ese proceso? Algo de lo que ha sido más interesante es pedirle a la dirección que me otorgue un breve voto de confianza. Okay. ¿En qué consiste ese breve voto de confianza? En cuanto, normalmente una consultoría también incluye, o a mí me gusta incluir en toda consultoría, un proceso de formación al personal. Para mí es una de las cosas fundamentales de que todo el personal de la organización debe tener claro cuál es la norma que rige el sistema de gestión, qué es lo que pide, cuáles son sus basamientos, digamos, los filosóficos y por qué la norma tiene esas exigencias.
Claro. Eso va a ayudar mucho a que todos rememos en la misma dirección. Excelente. Sí. Si la dirección me da ese pequeño voto de confianza y se logra pasar a esa etapa de formación, ya esa primera formación logra generar un cierto cambio en la conducta del personal. Okay. Y entonces es allí cuando la dirección normalmente se convence, wow, sí, aquí como que hay algo interesante que explotar. Qué Y bueno. entonces te dan, esa es una de las estrategias interesantes. Y para mí es muy, muy importante, porque toda la organización debe estar clara y debe estar alineada en un mismo propósito. Y es difícil hacerlo si yo les exigiese a los empleados, vamos a hacer X cosas, pero los empleados no tienen noción o idea de por qué se les está exigiendo eso. Claro. Entonces ahí generarías más resistencia al cambio. Claro. Y ahora, y en el caso de los líderes, que son fundamentales en estos procesos, y si se presenta una situación o si te ha presentado una situación en que el liderazgo, que quien debe llevar la batuta de esto, genera resistencia a pesar de que has dado estos procesos de formación, ¿cuál sería la recomendación para los consultores? Normalmente la resistencia se suele vencer con resultados concretos y tangibles. Okay. Si se avanza ya cierto porcentaje en lo que es la implementación, ya cuando los líderes, los supervisores de área comienzan a ver los primeros gráficos de control, comienzan a ver a la gente empoderándose de sus procesos, tomando algunas decisiones, comienzan nuevamente a ver que el sistema sí puede funcionar. Entonces, digamos, es una manera de hacerlo, no utilizaría la palabra que leí, sino es una manera de generar evidencia objetiva a los líderes de que el sistema en efecto puede darles beneficios. Qué bueno, qué bueno. Entonces, formación y logros tempranos de alguna manera. Los resultados tempranos. Muy bien. Ok. Y ya entonces cuando empiezas, vamos a decir, en el transcurso ya que el proceso dura varios meses, ¿qué otras cosas se te han presentado y cómo las has podido superar? Se ha presentado de todo. Mira, hay muchas, dependiendo del volumen de la organización, a veces un consultor solo no basta para abarcar todo proceso. Okay. Entonces, por ejemplo, te puedo citar un caso completamente real que sucedió. Estábamos un equipo consultor en una organización X implementando un sistema integrado, un sistema que respondía a 6 normas. Caramba. Respondía a calidad, ambiente, seguridad ocupacional, responsabilidad social y respondía a inocuidad alimentaria, porque era de la industria de alimentos, más los protocolos específicos de un cliente. 6 normas. Entonces, desde el punto de vista de su conceptualización, era un sistema bien complejo. Entonces, que una de las cosas que se presentó, parece mentira, es la resistencia mayor en esa oportunidad no vino de parte de la dirección, vino de parte de la línea media, que bueno, por razones que no vino el caso, no estaba convencida o no quería o se iban a sentir desplazados, qué sé yo. Entonces optaron por hacer un saboteo bastante curioso, porque le dijeron al otro consultor que yo estaba, digamos rápidamente, que yo estaba murmurando y hablando cosas más de su trabajo. Simultáneamente me dijeron a mí que el otro consultor estaba cuestionando y hablando mal de mi trabajo. O sea, la idea era como poner a pelear, generar un conflicto en el equipo consultor que, digamos, mejorara la imagen profesional del equipo. Esa era la intención velada. Afortunadamente, la cohesión de equipo permitió rápidamente, mira, directo, me dijeron esto y esto, y a mí me dijeron esto y esto. Es curioso porque tal cosa y tal cosa, hicimos una breve conversación, vino un segundo intento de parte de X personas,
que me relató algo que yo le había dicho en esa reunión de encuentro al otro asesor. Para hacer el cuento corto, una breve investigación nos llevó a encontrar que habían dejado un celular, un micrófono abierto en la sala donde nos reuníamos los consultores. Así que ellos estaban perfectamente al tanto de lo que estábamos hablando. Todo eso se llevó a hacer, pero eso no hizo mella en absoluto en el equipo consultor. Eso se planteó en buenos términos a la organización. La organización, digamos, los líderes, los quienes estaban intentando ese saboteo, se dieron cuenta que por ahí no iban a lograr, y básicamente paulatinamente se fueron integrando al proceso. Excelente, excelente. Oye, qué bien que te planteas esto. Este es un tema que no lo había escuchado en ninguna de las entrevistas que he hecho, y es interesante porque al final son varios consultores, tienen que estar cohesionados, tiene que lograrse eso. Entonces el equipo y el líder tienen que conformarlo para la consultoría. Y me imagino que cosas parecidas te pueden estar pasando en auditorías, o te ha pasado en auditorías, y me gustaría que ahora planteáramos eso en esos términos, y que además entiendo, tú estás escribiendo un libro donde estás colocando muchísimas anécdotas de lo que te ha pasado en la cantidad enorme de auditorías que has venido realizando en tu carrera profesional. Sí, en efecto, bueno, no es que yo sea fanático de los números, numerólogo, ni que sea excesivamente cuidadoso de ellos, pero dado ciertas afiliaciones profesionales que tengo, frecuentemente me piden la actualización de la cantidad de auditorías que se ha hecho. Están clasificadas ya, tantas de primera, tantas de segunda parte, tantas de tercera parte. Y bueno, sí, ya he pasado las 320 auditorías. Y sí, las auditorías, ¿cuál es el principal problema? Que en la auditoría siempre hay un tema de debate entre el auditor y el auditado. Bien llevado en algunos casos, mal llevado en otros, dependiendo precisamente de cómo se maneje la dinámica. Pero esa disyuntiva siempre está. Lo primero que tiene que hacer un auditor es manejar esa disyuntiva, saber que la propia presencia del auditor genera tensión, genera calma. A mí me ha pasado de todo. Yo una vez fui a una empresa X, una auditoría, tranquilo, termina la auditoría de una semana, no vi nada, digamos, inusual que reportar. Al año siguiente me corresponde hacer una auditoría de seguimiento, y la gente, digamos, estaba un poco más relajada que la primera vez. Entonces comienzan a reírse y a hacer algunas bromas sobre la primera auditoría. Entonces, como yo no recordaba ninguna broma, nada digno de mención, me permití preguntar qué había pasado. No, es que la primera auditoría se desmayó una persona. Y yo, como definitivamente no fui testigo de que se desmayó una persona, pero no fue en mi presencia. No, lo que pasa es que usted no lo estaba viendo, pero en cada punto donde estuve auditando, íbamos reportando los hallazgos. Entonces había una persona del departamento de calidad que no estaba allí, pero estaba, digamos, monitoreando a distancia, y en un momento, cuando se encontró determinado hallazgo, la persona por allá le dio un soponcio y se desmayó. Pero por allá, yo ni me enteré. Sino hasta un año después. Son cosas que pasan. Y a las que uno ni se entera. Pero la primera cosa que debe contar un buen auditor, desde mi punto de vista, es prepararse para la auditoría. Tener una preparación técnica adecuada a la auditoría que vas a realizar. Si no tienes una preparación mínima en el área que tú vas a auditar, corres el riesgo de hacer una auditoría muy superficial. Si es muy superficial, la organización no va a sentir que le esté aportando valor. Pero por más que uno diga e insista, la preparación técnica es importante. Pero por más preparación técnica que uno lleve, nunca es suficiente.
Y me voy a permitir un ejemplo. Hace años me tocó evaluar a una empresa cuyo negocio era el procesamiento de pulpa de papel. Okay. Pulpa para papel. Entonces, uno de los procesos claves es el blanqueo, que normalmente se hace utilizando compuestos clorados. Entonces, la disposición de esos compuestos o de los desechos es un dolor de cabeza desde el punto de vista ambiental, debido a que rápidamente pues, la materia no se puede destruir y el cloro que utilizaste va a terminar siendo algún otro compuesto clorado como residuo, al cual debes tratar para no contaminar el ambiente. Eso es, digamos, tóxico, antes, durante y después. Correcto. Eso lo convierte en uno. Entonces yo me preparo para dicha auditoría empapándome de todos los procesos de manejo y de contención, retención, tratando de cómo tratar los residuos, etcétera, etcétera. Cuando llega el momento de la auditoría, pregunto por el manejo de cloro y sus compuestos durante el proceso de blanqueo, y ellos me dicen, pero aquí no usamos cloro. Entonces me quedo un poco, perdón, ¿cómo que no usan cloro? Aquí no blanquean la pulpa, por supuesto, pero usamos peróxido de hidrógeno. Entonces yo dentro de mí me paré, a ver, el peróxido de hidrógeno cuando reacciona deja dos residuos principales, agua y oxígeno. O sea, desde el punto de vista ambiental, difícilmente conseguir un producto más inocuo. Bueno, sí puede tener algunos problemas de índole de seguridad a manejarlo, no es tan efectivo, no será tan efectivo como el cloro, pero desde el punto de vista ambiental no vas a conseguir nada mejor. Agua y oxígeno como posible residuo. Te recuerdo que me están viendo todos y yo estoy callado pensando todo eso. Entonces, de pronto, no sé cuántos minutos estuve yo así en off, pensando todo eso y viendo que todo lo que yo había estudiado sobre el cloro no tenía ninguna aplicación allí en efecto. Y las personas, los auditores me dicen, disculpe, ¿le sucede algo? Y yo, no, nada, vamos a pasar por favor a otro punto. Cosas que pueden pasar y son las experiencias y las anécdotas. Son las experiencias, son las anécdotas. Fíjate que te preparas muchísimo para una auditoría y resulta que se te olvidó consultar, preguntar o averiguar antes cuál es el proceso específico que se utiliza en la empresa que vas a averiguar. Correctamente. Y eso ha sido un poco lo que has hecho también cuando estás escribiendo esas anécdotas, ¿no? Y, sí, nos puedas comentar alguna de esas anécdotas de lo que estás escribiendo, porque es bien interesante para todos los que estamos metidos en este mundo y verlo quizás hasta desde el punto de vista que tú lo escribes. Sí, señor, eso que te acabo de mencionar es una de las anécdotas que me sucedieron. Ahí pasa de todo, desde los alojamientos, los traslados, las respuestas absolutamente absurdas. Ajá. Que a veces hay organizaciones que no tienen un documento, pero van a jurar que lo tienen. Ajá. Mira, en una ocasión estaba formando parte de un equipo auditor y una empresa X, y nos llevan a una gran sala de reuniones donde nos dividimos 4 auditores y a cada auditor lo estaban atendiendo 2 o 3 personas de la empresa. Había una gran mesa de reunión lo suficientemente grande como para que cada auditor con su grupo de anfitriones estuviera trabajando sin molestar a los demás. De pronto una de las auditadas pide permiso porque tiene que hacer una diligencia personal y se va. Pero dejó la radio que utilizan en la empresa sobre el escritorio común, y esa fue. Y estamos cada quien trabajando en su área, y de pronto de la radio que la persona dejó en la mesa comienza a salir a tronar porque estaba todo adelante fulano, aquí fulano, ¿qué sucede? Fulano, en la auditoría me están pidiendo el registro tal, cambio, usted sabe bien que eso no se lleva hace años, sí, pero
se está pidiendo aquí en la auditoría. Invéntalo. Todo vía radio. Entonces todos estamos oyendo eso, nos quedamos sin palabras. Y otro de los auditados que se da cuenta de todo lo que está pasando, pues, se acerca al radio que había dejado la persona y le puso el volumen al mínimo. A los pocos segundos, la persona que había dejado el radio, y que era la que estaba pidiendo que inventaran el documento, entra muy ronda a la sala y dice: ay, gracias por disculparme, ya atendí la cuestión personal. En cuanto al documento, casualmente ya se lo van a traer, no se preocupe. Entonces, esa fue la primera vez que vi la generación de una no conformidad vía radio. Y eso son cosas reales y es bueno comentarlo porque es parte de lo que podemos, bueno, cómo nos preparamos para eso, cómo nos preparamos para afrontar esas realidades. Y es justamente lo que quería que de alguna manera compartiéramos en esta experiencia. Y ahora en estos últimos minutos, Pedro, me gustaría que quizás si tuviéramos que resumir recomendaciones así muy puntuales que le tengamos que dar a los consultores, a los auditores, a los dueños de empresas, a los dueños de procesos, que tú pudieras resumir en estos breves minutos que nos quedan de la entrevista. Mira, comencemos con los auditores. El auditor, además de formarse, como te digo, se puede formar y nunca la formación es suficiente, nunca se va a insistir mucho en ese punto. Debe sobre todo disponer de mucha humildad. Debe tener una gran humildad, porque en las organizaciones te vas a encontrar de maneras muy creativas de darle respuesta a requisitos de la norma. Y un buen auditor no puede llevar un esquema determinado en su cabeza esperando que la organización se adapte a dicho esquema. Muy importante, de acuerdo. Tú debes, por el contrario, ser muy flexible para entender qué es lo que hizo la empresa para dar respuesta a ese requisito particular de la norma. De acuerdo. Y eso requiere mucha humildad, conocer esa norma. Por eso siempre la preparación nunca es suficiente. Okay. Nunca se insistirá suficiente. Perfecto. En cuanto a los consultores necesitan desarrollar mucha inteligencia emocional. Necesitan desarrollar mecanismos para llegarle a los distintos niveles de la organización. El consultor es una persona que va a tener que trabajar desde el presidente de la empresa hasta la persona que tiene el cargo más humilde, la persona que hace café, la persona que quizá va a la organización. Tiene que ser capaz de conectar con todos. Y eso requiere una habilidad, una plasticidad muy, muy amplia, que es necesario desarrollar para ser un buen consultor. Okay. Y en cuanto a las organizaciones y al empresariado en general, la mayor recomendación también es que se documenten acerca siempre de cuáles son los beneficios que va a tener para su organización determinada norma. Cuáles son esas ventajas competitivas, esas ventajas económicas, esas ventajas en manufactura, esos ahorros posibles que se van a obtener de la implementación de un buen sistema de gestión de la calidad. Y subrayo el buen sistema de gestión de la calidad porque dependiendo de cómo se dé el enfoque inicial, hay organizaciones que hacen sistemas únicamente para cumplir con la norma, para cumplir con un debe, para cumplir con un requisito de un cliente, y eso es equivalente al estudiante que se prepara específicamente para obtener la mínima nota para aprobar una materia, no para aprender. Así es. Y eso exige algo de tiempo. Y el empresariado, pienso yo, que es un gremio, se me permite la palabra, sumamente sacrificado, sumamente comprometido, porque siempre se ha dicho que, y muy subvalorado también, porque siempre se dice, bueno, mientras el trabajador quizás está descansando en su casa, el empresario está pensando cómo conseguir los préstamos en el banco para mover la nómina, cómo
hablar con el banco para las inversiones que se requieren. Es una persona cuya dedicación y esfuerzo no son siempre bien valorados por otros sectores de la sociedad. Pero así como se hace todo ese esfuerzo para empaparse, prepararse, tener todos los contactos económicos y tecnológicos para poder mantener a flote y en funcionamiento la organización, pues también requiere saber qué es esa norma que le están pidiendo, qué piden, cuál es su origen, sobre todo cuáles son los beneficios específicos y exactos que puede dar mi organización la implementación de un sistema de gestión. Excelente, así es. Qué bueno, qué bueno. Y ha sido muy provechosa la actividad de hoy, Pedro, porque todas estas anécdotas que han sido cosas reales y experiencias nos ayudan mucho a aprender, que nos conseguimos eso y que eso no lo vemos en ningún curso que tenemos, a menos que lo haya vivido la persona y lo comente, porque entonces puedo pasar un examen, pero eso no tiene que ver con el examen, tiene que ver con cómo me voy a comportar ante las realidades que me consigo. Y ahí están los retos y los desafíos. Sí, en efecto, hay muchos retos, como te digo. Una cosa es el conocimiento crudo. La norma dice esto, este es el requisito número tal, no sé qué tal, y una persona puede ser muy buena, digamos, conociendo la norma, los numerales, las subcláusulas de adelante para atrás, al derecho, no. Pero llevar eso, darle vida a un sistema de gestión de la calidad implica, como ya mencioné, mucha interacción con la gente, mucho esfuerzo, mucha comunicación, mucho trabajo en equipo, mucho entrenamiento y dinámica de inteligencia emocional. Perfecto. Y eso la vas a desarrollar con la práctica. Así es. Pedro, para las personas que están con nosotros, ¿cuáles son tus datos de contacto porque te puedan llamar o preguntar o escribir? Bueno, la organización a la que pertenezco, Consorcio Kaizen, tiene su página web www.kaizen.net.pe. Nuestro Twitter, para que nos sigan, es @Consorcio Kaizen. Ahí están los diferentes teléfonos y datos de contacto. Y bueno, mi correo electrónico personal, estoy a la orden para cualquier consulta o duda ulterior. Pedro-Mejía@hotmail.com. Perfecto, Pedro. Y un mensaje final que resuma pues un poco todo lo que escuchamos o compartimos hoy en esta entrevista. Mira, el mejor mensaje final que se me ocurre es citar a uno de los gurús de la calidad, Kenichi Taguchi. Ajá. Kenichi Taguchi tiene la definición de calidad más esbelta y más concisa, más zen, quizás, si se me permite la palabra, que uno pueda conseguir. Para Taguchi, calidad es pérdidas mínimas para la sociedad durante la vida útil del producto. Excelente. Qué bueno, qué bueno. Y será parte del desarrollo de una próxima conversación que tengamos contigo para profundizar y analizarla en lo que ello implica. Así que gracias. Cuando quieras, Luis, estamos a la orden. Gracias, Pedro. Bueno, ha sido Pedro Mejías, experto, consultor, asesor, auditor en multinormas ISO, quien estuvo en esta oportunidad con nosotros compartiendo y de verdad muy agradecido contigo, Pedro. Gracias. Gracias a ti, Luis.